Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Pablo Celi y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Josué. Sin duda el autor fue el mismo Josué, aunque hay dos partes y dos pasajes del libro que podrían haber sido completadas por uno de los ancianos al momento de la muerte de Josué. La fecha del libro de Josué data del siglo XIV a.C. El tema del libro de Josué es la conquista del territorio de Canaán. El libro de Josué es una continuación del libro de Deuteronomio, donde termina Deuteronomio, luego de exactamente en ese lugar inicia el libro de Josué. Registra varias cosas importantes como el cruce del Mar Rojo, el momento en donde Josué lleva a todo el pueblo para que pueda llegar a esa tierra prometida, la conquista y el establecimiento en Canaán, cómo fue lo que sucedió, y también registra por lo menos de 25 a 30 años de la historia de Israel. El libro de Josué realmente habla mucho acerca de la persona de quien lo escribió. Relata también y sabemos cómo Dios había preparado a Josué juntamente a Moisés. A mí a Josué me gusta llamarlo el mejor segundo, porque aunque era segundo, siempre estuvo a la par, ¿verdad?, de su maestro. Nunca lo traicionó, nunca se fue contra él, aunque mucha gente se fue contra Moisés. Dios había preparado a Josué realmente ya para ese liderazgo. Había sido testigo de las 10 plagas, había sido testigo del cruce del Mar Rojo, había estado en la primera batalla, ¿verdad?, llevando adelante el ejército de Israel mientras Moisés oraba contra los amalecitas. Él vio todos los juicios durante el viaje de la tierra, ¿verdad?, que duró 40 años en el desierto. Fue parte de los 2 espías que enviaron Moisés y juntamente el pueblo para que reconociera la tierra de Canaán, y fue una de las personas juntamente con Caleb que estuvieron firmes creyendo que el Señor les iba a dar esa tierra prometida. Este libro es interesante también porque se menciona 2 veces la escritura. Josué lo hace, ¿verdad?, en el capítulo 18, versículo 9, y en el capítulo 24, versículo 36. Es decir, que él aclara exactamente que él fue quien lo escribió, nuevamente con 2 pequeños lugares donde alguien tuvo que haberlo escrito porque Josué había muerto. También este libro confirma la inmoralidad y la crueldad que había en la tierra de Canaán y cómo Dios los iba a entregar. ¿Por qué? Producto de su pecado. Josué murió en el año 1375 a.C., aproximadamente de 110 años. El propósito del libro es mostrar la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel, no solo con el pueblo de Israel, inclusive con Abraham, cuando le prometió que le iba a entregar esa tierra, ¿verdad?, llamada Canaán. Es decir, que aquí se registra exactamente cómo inició toda la conquista y cómo Josué fue la persona que Dios usó para aquel momento de su vida. También es parte del propósito de este libro mostrar cómo los pueblos cananitas habían definitivamente desbordado todo, absolutamente todo juicio moral, todo valor, ¿verdad? No les interesaba absolutamente otra cosa sino que la perdición, y el Señor había tomado eso como un punto de quiebre. De hecho, Dios había sacado a su pueblo durante 430 años porque la gente de Canaán se iba a perder en su pecado. El libro de Josué, como ya lo dije, comienza donde termina el libro de Deuteronomio. Es una historia continua prácticamente. Pero el libro de Josué comienza realmente en las llanuras antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Este libro tiene 3 secciones. La primera desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que muestra cómo Josué fue animado, que muestra cómo Dios se les presentó, cómo Josué nuevamente circuncidó al pueblo, cómo hizo la Pascua, cómo cruzaron el Mar Rojo y están listos para entrar a Jericó. Esta primera sección es muy importante porque realmente es la preparación de Dios para el resto que tenían que conquistar, la tierra
de Canaán. La segunda sección inicia en el capítulo 6 hasta el capítulo 13, versículo 7, y muestra todas las victorias que tuvo Israel, incluyendo también alguna derrota. Recuerdan, contra Jai. Muestra exactamente cómo el Señor apoyaba cuando el pueblo le preguntaba a él y le consultaba. Cuando Josué oraba, las cosas iban bien. Y cuando se descuidaba de consultar a Dios, pues sencillamente ocurría lo que le ocurrió con Jai, que el pueblo retrocedía, o le ocurrió en Josué capítulo 9, donde los gabaonitas lo engañaron a Josué y a todo el pueblo por no consultar al Señor. Esta sección es muy importante porque nos muestra que aunque Dios esté con nosotros, Él quiere que le sigamos consultando cada paso, aún para hacer el bien. La tercera sección está desde el capítulo 13, versículo 8, hasta el capítulo 22, versículo 34. Aquí nos muestra a Josué cómo repartieron la tierra, las ciudades de refugio que hubieron, las ciudades para los levitas, y cómo Josué también se despide con dos discursos del pueblo. Hay varias características especiales del pueblo de Israel dadas en este libro. Y bueno, características especiales del mismo libro. Por ejemplo, es el primer libro que relata a la nación de Israel. Ya no es el pueblo de Israel, ya no es solamente Abraham, su familia, es toda la nación de Israel entrando ya en el lugar donde Dios les había prometido. La segunda característica especial de este libro es que nos relata la vida de Josué. Cómo Dios puede tomar a una persona, aún, ¿verdad?, en medio de su temor y de su angustia. Esto está en Josué capítulo 1. Y cómo el Señor mismo le indica lo que hará con él. Otra característica muy importante del libro de Josué son los milagros que existen ahí. Hay dos milagros muy, pero muy importantes, ¿verdad? La manifestación de Dios. Por ejemplo, Josué capítulo 6, donde como dando vueltas, obedeciendo y gritando, toda la ciudad más importante y más grande, el centro de comercio y claro, también de pecado, cae producto de obedecer al Señor. Hay otro milagro muy, pero muy importante también, y tal vez de los más grandes en toda la Biblia, cómo Josué ora y cómo se detiene el sol en Gabaón y la luna en Ajalón, y es el día más largo de toda la historia. Otra característica muy especial del libro de Josué es que relata realmente tres cosas muy importantes entre la relación de Dios con su pueblo. Primero, la fidelidad. Segundo, la santidad. Y lo tercero, la salvación que Dios da a su pueblo. Y la última característica especial que quiero compartirte es que el capítulo más largo del libro de Josué es realmente el capítulo 7. Que relata lo que Acán hizo. ¿Qué hizo Acán? Sencillamente, pues tomó de aquello que Dios les había dicho que no tomaran. ¿Y qué ocurrió con eso? Todo el pueblo realmente recibió una derrota. El capítulo más largo del libro de Josué se trata realmente de la prevaricación que hizo este hombre llamado Acán, terminando con la muerte de él y toda su familia. El nombre Josué en hebreo es Yehoshua o Yeshua, como usted quiera decirlo. Pero sabes que es exactamente el mismo nombre que el día de hoy nosotros tenemos para nuestro Salvador, llamado Jesús, que significa Dios salva. Pues tal vez para muchos en el Antiguo Testamento la persona que más se parece a Jesús puede ser Josué. ¿Por qué? Porque está llevando todo el pueblo hacia la tierra prometida. Asimismo, Jesucristo vino por nosotros para llevarnos a la tierra que Dios nos prometió. Realmente es más que una tierra, es el cielo, ¿verdad? Y ahí estaremos con el Señor para siempre. El libro de Josué es un libro muy, pero muy interesante. Habla mucho acerca, ¿verdad?, de la guerra, pero cómo el pueblo se preparó para ella y cómo lograron vencer. Ahora, eso tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque Josué era un estratega. Si tú lo ves al libro de Josué para el día de hoy, vas a encontrar que hay mucha aplicación para la vida nuestra el día de hoy. Por ejemplo, no ir a las batallas sin haberte preparado. Cuando Josué preparó el pueblo y el pueblo le hizo caso a Josué, todo mundo salió victorioso. Qué bueno es que el día de hoy nos preparemos, ¿verdad?, para cada batalla que tengamos, en cualquier área que ésta sea.
La segunda cosa es muy importante y es de que debemos tener una estrategia para cada batalla. No nos sirve usar la misma estrategia en diferentes batallas. Hay algunas batallas que vas a necesitar tal vez oración, en otras Jesús dijo que con ayuno y oración, en otras puede ser adoración, en otras puede ser relación con una persona, otras puede ser un consejo. Es decir, Josué nos enseña que la estrategia es muy importante aún el día de hoy. Lo tercero, y que es una aplicación muy importante para mí en este momento, es que tú debes entender que sencillamente no podemos engañar a Dios. Cuando el pueblo trató de engañar a Dios, o también los gabaonitas trataron de engañar al pueblo de Israel, las cosas salieron mal. Debemos definitivamente ser sinceros delante del Señor y saber que Dios nos tiene en esta tierra para conquistar. El libro de Josué es un libro de conquista. Así que este mes vamos a tratar este tema, conquistando. Que Dios te bendiga.